pero testigos en el sentido de esa exhibición sin escena. No es la escena, por eso digo, me parece que eso tiene valor diferencial. Digo, no es la escena, ¿sí? Es una exhibición sin escena. Bien, entonces, lo que yo les voy a proponer, que es mi tesis, no digo que sea exacta, es que aquello que debiera restar como ajeno en la estructura, ¿sí?, en la melancolía confluye con el yo, que es una versión de la sombra del objeto recae sobre el yo, pero yo no soy partidaria de pensarlo bajo la línea de la identificación narcisista que muchas veces se plantea para la melancolía, ¿no? Del melancólico se identifica narcisísticamente, pues se trata del yo con el objeto. ¿Por qué? Porque para que haya identificación, la condición necesaria es que el ideal funcione, que es la distancia, ¿no? Permite tener la distancia con el objeto. ¿Sí? Entonces, a mi juicio, lo que sucede en el caso de la melancolía, es que en lugar de haber sí, el yo, lo que yo creo ser, ¿sí? La imagen virtual del yo, lo que quiero. Separado del A, ¿sí?, en donde esto resta como ajeno, ¿sí?, y que acá, en todo caso, lo que hubiera funcionado para que esto esté entre paréntesis así, es porque hay ideal, ¿sí? Lo que yo les voy a proponer es que en realidad hay un fracaso, ¿sí?, un punto de falla en la separación. Como si yo les dijera, lo que no hay es una separación, cosa que hay acá. Porque si ustedes van al seminario 10, perdonen un poquito el desorden, pero ustedes van al seminario 10, lo que Lacan dice es que aquello que se perdió en un tiempo anterior, ¿sí?, cuando reaparece, lo que está por atrás reaparece por delante, no tal cual, lo que se produce es un estado de angustia, ¿sí? Entonces lo que yo les voy a plantear es que aquello que debió haberse separado en un tiempo anterior y adquirir el carácter de hostil es un punto de fracaso, y lo que hay todo el tiempo es como una especie de reunión imposible, voy a decir, ¿no? Todo el tiempo una reunión imposible, en donde se hace consistir el objeto perdido en tanto hostil, con el yo mismo, ¿sí?, un punto de no separación entre aquello que adquiere el carácter de hostil y el sí mismo propio, como dice, el yo, ¿sí? Hay algo del yo. En ese sentido, uno podría preguntarse qué es lo que vale como alteridad para el melancólico. ¿Cuál es la alteridad para el melancólico? ¿No? Digamos, con el otro tiene una relación en donde podría decir, bueno, no hay algo ahí para armar porque todo está perdido, eso va al fracaso, ¿sí? No hay nada que le funcione como ajeno a sí mismo respecto de esa dimensión que podría llevarlo a la cuestión del terror. Entonces, ¿qué es lo que le funciona como alteridad? Algunos podrían decir, bueno, como en la neurosis obsesiva, la cuestión del autorreproche, ¿sí? Sin embargo, el obsesivo tiene una sensación de extrañeza respecto a lo que se reprocha. Piensen en El hombre de las ratas, ¿sí?, que se reprocha haber cometido un asesinato que no cometió. Esa idea, que es la irrupción de la sexualidad en lo psíquico, ese autorreproche,
En el melancólico no está a distancia del reproche. No le funciona como altero, como un punto de alteridad. Entonces, ¿cuál es la alteridad del melancólico? Bueno, yo diría que está como uno solito, como uno. ¿Sí? ¿Y qué hace uno con el objeto hostil? ¿Sí? En el punto en donde el objeto hostil no le vale como altero, no le vale como esa cosa que frente a la cual retrocede aterrado. Entonces, si no retrocede aterrado frente a aquello que le podría causar, ¿no?, espanto, tampoco puedo decir que el melancólico tenga tendencias masoquistas. ¿Por qué? Porque si hay algo que Freud nos dice, es que el yo retrocede aterrado frente a sus propias tendencias masoquistas. ¿Y es que se suicida? Podríamos decir, Bueno, es muy interesante. Porque digo, o sea, bien, si no hay ahí corte, es donde hay, hay algo estructurado que no permite. bueno, ahí es donde hay discusión. Porque en la paranoia estamos todos de acuerdo, ¿no?, con la cuestión de la forclusión del nombre del padre. Ahora, primer cuestión. Hay algo muy interesante que Freud señala como el mecanismo de defensa, por llamarlo de alguna manera, del melancólico. Y es la cancelación. La cancelación, el punto en donde corta el lazo, ¿no?, y se retrae, se retira. Y no hay retorno como en la paranoia. Ese segundo tiempo, que es el delirio, ¿sí?, porque uno podría decir que el melancólico no delira. ¿Qué nos dice Freud? Y que rubricaríamos su Delirio de indignidad. tiene el delirio de indignidad, pero le daríamos la razón, porque el tipo se presenta como un pobre tipo. Sí, Lo sí. que no hay es O sea, lo que alucinaciones. no hay alucinación, pero tampoco es delirante en el sentido de del paranoico que arma el sistema delirante. Entonces, lo que tiene la melancolía es ese punto de cancelación que nuevamente hace pensar en la imposibilidad de la demanda. O sea, ¿no?, corta el lazo. ¿Qué va a demandar un ¿Qué va a demandar? melancólico si tampoco hay un deseo en juego? No hay deseo ni hay una pregunta, hay un saber, es una certeza, pero que transforma al partener que esté ahí, cualquiera sea, en alguien que está inutilizado para poner en juego esa convicción. ¿Sí? Y que además el melancólico sabe que ese también está atravesado. ¿Y funciona como objeto ese otro? Ese partener para el melancólico. No, porque si no hay lugar. él es el objeto. Por eso digo, si no hay lugar, Él ¿cómo es el se da objeto. ese vínculo? Que la particularidad que tiene es que tiene el carácter de hostil. ¿Sí? Él es el hostil consigo mismo y con el resto. Hostil o la cualidad que adquiera eso que en realidad no funciona como motor de la ficción. Entonces, por eso, exactamente, no hay posibilidad que construya una novela. O sea, cuando nosotros escuchamos al histérico, pongo el histérico en el sentido del modelo de las neurosis, lo que escuchamos es la novela de por qué está mal. Cuando escuchamos si llegamos a tener la oportunidad de escuchar al melancólico, lo que vamos a escuchar es la universalidad de aquello por lo cual, digamos, estamos todos atravesados, que es para qué, no tiene sentido, si yo total me voy a morir, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, y usted tampoco. Solo hay un corte con una ilusión. No hay ilusión, no hay escena, por eso hay una, digamos, sobre esto, ¿qué hay? Sobre esto hay la posibilidad de armar un velo, un velo que va a ser lo que va a transformar, que es lo que dice Freud, ¿no?, frente al trauma sexual infantil, como lo decía en los primeros tiempos, frente a las impresiones sexuales vividas en el cuerpo propio, frente a ese goce irruptivo, lo que hay es ese velo que la fantasía cubre. Con lo cual no podría decir que hay hasta una ruptura
no con el duelo, ¿no? No con el duelo, pero sí con la melancolía, una ruptura estructural, en tanto acá hay algo que puede establecerse como velo, lo voy a poner así, suponiendo que eso es un velo, ¿sí? Que acá no, acá puedo tener escena, acá no, por eso cuando yo les digo exhibición sin escena, ¿sí? Es que acá tengo la escena y acá tengo la exhibición. Tampoco puedo decir que se trate del masoquismo, porque si del masoquismo neurótico, porque si se tratara del masoquismo neurótico, en yo retrocede aterrado. Vela, como yo digo, ¿por qué voy a retroceder? Yo atiendo en un lugar que es el piso 20. En el palier hay un ventanal enorme. ¿Sí? Entonces, siempre que veo el ventanal me acuerdo de la anécdota que Freud dice del tipo que retrocede frente a la ventana. ¿Por qué voy a retroceder frente a la ventana? Si no fuera porque la ventana me llama. ¿Se entiende? ¿Por qué voy a retroceder frente a una ventana? Entonces veo la ventana, retrocedo aterrado. Bueno, ese datito así ya me está situando en otro campo. El melancólico no retrocede aterrado. Podría... Se para en el borde y lo mira. Se para en el borde y lo mira. Ese llamado de hacer uno... Dice, tengo razón. Eso es lo peor. Sí, en el límite, ¿no? Uno podría decir que se precipita, ¿no? Por la ventana, se defenestra, como dice acá. No sé si se tira, pero se queda parado ahí como sin... Coquetea. Claro. Lo que yo les voy a proponer es que el ideal se encuentra ausente y lo que toma su relevo es el superyo. El superyo toma el relevo del ideal ausente y empuja a ser uno con el objeto hostil. ¿Entiendes? Empuja a ser uno, esa dimensión del superyo que no lo escucha como en el paranoico. En el melancólico el superyo puede decir matate, mientras el paranoico funciona como una voz ajena, en el melancólico funciona como una voz propia. ¿Sí? Y empuja a ser uno con el objeto en calidad de hostil. En el duelo, no podría decir que también se apunta a reencontrarse con el objeto que perdió. ¿Dónde? En el más allá celestial. También se apunta a encontrarse con el objeto. Pero efectivamente no es el duelo, porque, digamos, si bien en ambos, no es la melancolía, si bien en ambos casos se trata de una reunión imposible, hacer uno con el objeto, es un punto imposible que lo lleva al suicidio, para hacer consistir eso, en el caso del duelo está la esperanza, vamos a decir, la esperanza religiosa de encontrarse con el objeto perdido en el más allá celestial. Bueno, no sé cómo estoy en tiempo, digo una cosa más y termino. Yo les decía que... Voy a hacer esto. Freud dice que el dolor tiene una dimensión libidinal, ¿sí? Cuando dice todo el mundo se recluye en el dolor de muelas, ¿no? Y lleva al narcisismo. Entonces, efectivamente, el dolor tiene una cuestión libidinal, incluso hasta la hipocondría sitúa él cierta cuestión en donde el órgano adquiere cierto carácter libidinal, ¿sí? Pero no es lo mismo lo libidinal del dolor, el dolor como algo libidinal, que la coexcitación libidinal del dolor. Ahora se los voy a explicar. Y lo voy a poner acá. Coexcitación libidinal, cuya primera mención está en 3 ensayos. En 3 ensayos, cuando habla de Rousseau, de la nalgada de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el libertario y libertino, pero bueno, era masoquista. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la maestra lo retaba, lejos de sentirlo como un castigo, sentía la voluptuosidad, lo cual es muy interesante para poner en cuestión de que el castigo castiga. No siempre
castiga. ¿Sí? Rousseau, el castigo estaba acompañado, la nalgada, de esa coexcitación libidinal del dolor que es muy distinto del dolor libidinal. Es distinto. Esa pata del dolor como coexcitación libidinal es lo que lleva al masoquismo perverso. ¿Sí? O si ustedes quieren, lo que hace Freud interesante es llevar a Rousseau, ¿sí?, a un carácter universal con la fantasía de pegar a un niño. Pero es una fantasía. O sea, le da un carácter, ¿no? Te lo eleva el carácter de un rasgo universal, ¿cómo lo llama? El rasgo perverso, ¿cómo lo llama? El pegar a un niño. Primario de perversión. El rasgo primario de perversión, exactamente. Pero es una fantasía. Entonces es interesante ese movimiento que hace Freud de pasar de la coexcitación libidinal del dolor en Rousseau a esa coexcitación libidinal fantasmática. ¿No? Y eso abre todo el camino a la perversión, del masoquismo como perversión. Yo ubicaría el masoquismo del lado del terror. O está fantasmatizado o se retrocede a terror. Pero no del lado de la melancolía. Cuando se dice que hubo una época en donde se tomaba el masoquismo primario como la melancolía, en el punto en donde esa pérdida que el lenguaje produce, esa mortificación significante, tenía un costado melancólico, yo creo que, digamos, no es lo mismo el dolor melancólico que la mortificación significante. Pero, y con esto ya sí termino, si ustedes van tempranamente a Freud, se van a encontrar, el texto es de 1800, se llama Un caso de curación por hipnosis, así que imagínense lo viejo que es. Y ahí Freud dice que existe una tendencia primaria a la desazón para todos, dice, para el estatus nervosus en general. Una tendencia primaria a la desazón, que llevado a su desarrollo extremo, concluye con una melancolía. ¿Sí? Así que estamos todos bajo el manto, lo cual efectivamente se da de la mano con la idea del dolor de existir. ¿Sí? Y fíjense que Lacan no habla de la angustia de existir, no es un existencialista, habla del dolor de existir. Y Colette Soler habla de una melancolía inicial para todo ser parlante. Es esta desazón. Y Abraham habla de la protodepresión infantil. Y Melanie Klein, que se analizó con Abraham, toma la posición depresiva. Que si bien es para ella un progreso para el aparato, y es segunda en la constitución subjetiva, es primera en sus elaboraciones. Ella empezó por la posesión depresiva y terminó por la esquizoparanoia. Bueno, hablemos un poco.